La única manera en que uno pueda entrar en una relación bíblica y que uno esté enfocado en dar y hacerlo de forma incondicional, o sea, dar permanentemente, sin importar si ese día en particular la pareja de uno tuvo un mal momento, un mal día, si llegó en la noche porque tuvo un día terrible, o si sencillamente amaneció de mal humor, o es que esas no son condiciones. Uno da y ama de forma incondicional, y por lo tanto la única forma que eso ocurra es que el amor de Dios está en nosotros. Y la única forma en que el amor de Dios está en nosotros, ya la vimos antes cuando vimos del amor ágape, es que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Entonces, ahora sí, ahora yo no amo con el amor mío, que está lejos de alcanzar estos propósitos, sino que amo con el amor que Dios puso en mí a través de su Espíritu. Y eso sí lo hace posible. ¿Verdad? Entonces, lo primero que quiero hacer hoy es que esta sola característica creo que hace una división enorme en las relaciones cristianas. Entonces yo quería pedirles a ustedes hoy un favor. Aquí en el chat de aquí de Zoom, allá abajito, pongan nada más si ustedes conocen parejas que se amen de esta manera, que están enfocados en dar los dos, y cuántas de esas parejas conocen. Ok, y yo creo que por ahí anda Herbert, ¿verdad? Herbert, ¿andas por aquí? Y salió ya. Es que está entrando y saliendo, yo creo que tiene problemas de... No, perdón, es que me estaba con venía llegando y venía con el teléfono y me pasé la tableta Ah, ok. ahora. Entonces, Y estaba sin cámara, me estaba comiendo un sándwich de almuerzo. ok. Ah, Ok, bueno, que te aproveche el almuerzo. gracias. Eh, vamos revisando ahí abajo en el chat, Herbert, a ver si hay gente que conoce parejas que se aman así, Ajá, cuántas son. Mientras ok. tanto, todos ustedes van anotando. Anoten porfa nada más, Pero que digan cuántas. sí o no, y si la respuesta es sí, ¿cuántas? Sí. Porque ya acabo de asomarme y vi que ninguna, 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 lo cual quiere decir que esto es un imposible. Alguna habrá, porque alguna pareja bíblica habrá, ¿verdad? Mientras ustedes lo piensan y van ahí al chat de aquí de Zoom, yo voy a continuar y después nos devolvemos para ver cuál fue la opinión de ustedes. La segunda característica es que es decisivo y es voluntario. Y este tema también nos separa de la concepción de amor pagana. Y voy a decir algo que yo no sé si a alguna gente le molestará, pero el concepto de amor que tiene nuestra sociedad, el amor que se celebra el 14 de febrero, el amor que se celebra cuando se mandan flores y chocolates y todas esas cosas, se deriva del concepto pagano del dios del amor, que es Cupido. Ah, Aquel que anda, aquella figurita que anda con las dos alitas y con una flecha y que te lanza un flechazo y te flechó Cupido. Bueno, curiosamente ese es el concepto pagano de amor. Sin embargo, es el concepto que priva en Occidente, el concepto pagano de amor. Y cuando se habla del concepto pagano de amor, se habla del amor como una emoción. Y resulta que el amor está lejos de ser una emoción, aunque es emocionante. Pero el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Porque las emociones suben y bajan, vienen y van. ¿Ok? Recordemos que las emociones son respuestas a estímulos externos, mientras que los sentimientos surgen del alma. Esa es una diferencia enorme entre sentimiento y emoción. El amor no es emocional, el amor es decisorio.
¿ok? No es que sale por ahí, no es que, porque hay otro problema mayor, estoy con alguien o estoy enamorado o enamorada y me caso porque me siento bien, me hace sentirme bien. Vea qué barbaridad el motivador para pasar el resto de la vida con alguien. Nadie, vean, nadie es capaz de hacerlo sentirse a uno bien de forma permanente. Nadie. Porque si los que casaran fueran absolutamente santos, 100% santos, pues sí, eso sería posible. Pero resulta que todos nosotros lo que somos pecadores redimidos, que todavía no hemos perdido nuestra capacidad de pecar y por lo tanto no tenemos la habilidad de hacer feliz permanentemente a una persona. No hay manera. Entonces, uno tiene que tomar la decisión de amar. Por eso, ay, es que se me acabó el amor y por eso me voy a separar. Pero ¿cuál fue tu fuente? Que es agotable. Se deriva de ese concepto pagano de amor. Mientras que si yo decido amar, vea, mi pareja se puede enfermar, le puede dar un derrame, puede quedar en una cama paralizada. O sea, no me va a dar ninguna manifestación de cariño, ni ningún servicio de ningún tipo, ni va a manifestarse de ninguna manera que me pueda enriquecer. Sencillamente está como un vegetal en una cama. Yo decidí amarla y voy a pasar el resto de mi vida amando a esa persona que está en esa cama, sin ninguna respuesta de regreso. ¿Por qué? Porque amar es una decisión. Eso es importantísimo. Y al ser una decisión, es voluntaria. ¿Ok? Es una decisión que se toma todos los días. Yo abro mis ojos en la mañana y yo decido amar a la persona que amo. Aunque ya se vaya siendo vieja, aunque se vaya siendo gorda o flaca, o gordo, o viejo, o flaco, o panzón, o calvo, o con mucho pelo pero blanco, o lo que sea, es una decisión que se hace todos los días y sin ninguna presión, es voluntaria. ¿Ok? Entonces, esa es una característica interesante que también solo es posible cuando tenemos otra clase de amor, que no es eh, derivada de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que viene de lo alto. ¿Verdad? Entonces, esta decisión se toma todos los días, es voluntaria y es para el resto de nuestra vida. Vamos tomando esa decisión. Vea, de verdad, las personas van cambiando, algunas para mejor, otras no tanto. Otras no tanto. Pero bueno, mi decisión de amar está ahí. Entonces, primera característica es enfocado en dar, la segunda es que es decisivo y voluntario. ¿Cómo vamos ahí con la encuesta, Herbert? Han respondido 17, vamos a ver, respondieron 9 y 4, 13 personas, de los cuales 9 dijeron que conocían, sumando las 17 parejas, y 4 contestaron que no conocen a ninguna. O Ok. sea, hay 17 parejas que conocen, eh, Alguien que ama así. 9 personas que opinaron. Ah, ok. Ok, bueno, bueno, por dicha ya hay gente que puede amar así, que ama así, ¿verdad? Uh -huh. Ok, lo otro es que amar es servir. El amor, ese amor incondicional, se traduce en acciones concretas. Se traduce en acciones concretas que llevan a la persona que uno ama a hacerle la vida más fácil, más agradable, más liviana. Eh, Al revés, si uno tiene un carácter pesado, si uno quiere ser servido, si uno es la razón del estorbo, de la incomodidad o del sufrimiento de la persona que está con uno, imagínense ustedes, está uno yendo al otro lado de la acera. Cuando la razón por la cual yo estoy con la persona que amo, entre estas que estamos hablando,
es servirle. Yo no puedo hacer la vida más difícil, tengo que hacérsela más fácil. Ella o él su vida tiene que ser más agradable porque yo estoy en su vida. No tiene que tener pesadez, sino que tiene que estar liviano. Uno quiere que no se canse, que descanse, que disfrute, que tenga paz. Para todo eso requerimos conocernos profundamente y saber uno qué le agrada y qué le desagrada. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? Hacer lo que le agrada y dejar de hacer lo que le desagrada, aunque a uno le agrade. La rayita se va poniendo cada vez más alta, ¿verdad? Más alta y más alta y más alta y más alta. Porque esto puede sonar como un ideal, pero cuando empiezan los años a pasar, esto debería crecer en vez de decrecer. Esto debería ponerse cada vez mejor. Y por otra parte, eso ya lo hemos visto en el amor filos, eh, esa desinteresada dedicación a la felicidad de la persona que uno ama no implica que uno pierda su identidad o su individualidad o uno se ponga como un, ¿cómo se llama? Como un felpudo para que le pasen por encima. ¿Ok? Porque no se trata de eso. No se trata de uno ser causa de tropiezo para que el otro abuse de uno. No es eso. No es ese nivel de negación. Sino más bien es, nace de esa armonía donde nos identificamos, nos apreciamos, nos comprendemos, nos valoramos y entendemos que este viaje por este mundo, que es muy difícil, no es fácil, es difícil. Cuando lo emprendemos en pareja, debería ser más fácil. No es posible que nuestra pareja nos haga el viaje en el mundo más difícil o que nosotros le hagamos a nuestra pareja el viaje en el mundo más difícil. Esta relación de amigos, que es uno de los componentes, ¿verdad? Porque somos socios, somos amigos, somos amantes, o sea, hay un montón en ese somos, pero uno de los componentes es que somos amigos. Tenemos tal confianza de contarnos, de recostarnos, del hombro que necesitamos y está allí, de la persona que llegamos a contarle algo que hicimos mal y que en vez de juzgarnos y regañarnos, lo que nos hace es apoyarnos. Después nos ayudará a enmendar aquello que hicimos mal. Pero cuando uno llega en búsqueda de consuelo, lo que uno menos necesita es una persona regañona que te diga qué barbaridad. Ese no es un amigo. Los regañones o de carácter pesado están lejos de ser amigos. Entonces, esta característica de ser amigo es importantísima, porque además de que uno ama, si uno se convierte en eso, en eso, a ver, en ese que el día que la persona que uno ama tuvo un día malo, está deseando venir donde la persona que la ama o lo ama, porque sabe que cuando llega ahí se cobija en esa, llamémosle, burbujita, y ahí puede soltar. Ahí puede decir, vieras el día que tuve, vieras el error que cometí, vieras el pecado que cometí. Y del otro lado lo que hay es un abrazo enorme que no juzga, sino que consuela. Ese es un amigo. Y el primer amigo o amiga que uno debe tener es la persona que uno ama. Entonces dice uno, uff, esto se logra de la noche a la mañana, créanme que no. Eso se logra en el tiempo. Porque cuando las relaciones empiezan, todo el mundo quiere lucir como superhéroe. Supermujer o superhombre que no se equivoca, que son perfectos, porque Dios libre vean mis defectos, Dios día se den cuenta de mis debilidades, entonces uno oculta todas esas cosas. Pero cuando el tiempo va pasando, uno puede empezar y se da el lujo, dice uno, de mostrar fragilidad. Y dependiendo de la respuesta de la otra persona ante la fragilidad que uno muestra, se empieza a cultivar esto.
Porque cuando uno tiene confianza para mostrarse frágil, para mostrar que uno no es perfecto y que tal vez uno está trabajando fuertemente en resolver algunas cosas, pero no se obtienen personas perfectas. Y nuestras imperfecciones nos hacen cometer un montón de errores y un montón de pecados. Sería el colmo que uno no tenga la confianza con la persona que uno ama, de venir a ella y decirle, o venir a él o a ella y decirle, mira, me equivoqué, o mira, cometí un pecado intencionalmente, ve qué torta. Y tener esa confianza y ese no juzgamiento, sino ese un que uno sabe que de allá para acá lo que va a venir es en qué puedo ayudar, en vez de una crítica o una censura. Entonces vean cómo desde el puro principio del curso vamos poniendo el estándar más altito, más altito, más altito, más altito, y uno dice, de esta cosa es como imposible. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Ok. Ahora sí, voy a tocar este tema porque antes de que me lo pregunten, ¿qué pasa con creyentes de otras religiones o entre ateos? Cuando estas personas tienen relaciones y uno observa que pueden ser relaciones buenas. Y por tanto no podemos nosotros pegarnos un salto y solo hablar de esto, porque sí, todos tenemos amigos, sobrinos, hermanos, tíos, ¿verdad? Que están o en otras religiones o son ateos, ¿verdad? A ver, el secreto, el gran secreto de una relación exitosa es todo lo que acabamos de ver. O sea, eso para creyentes y para no creyentes es el mismo estándar si uno quiere un matrimonio duradero o una relación duradera. Son los mismos principios. El interés mutuo, el servicio mutuo, esos son los estándares bíblicos. Ahora, mi punto es, ¿alguien podría cumplir estos estándares sin el Espíritu Santo en su vida? Yo particularmente no creo, porque estos parámetros son demasiado exigentes. Em, yo les voy a decir que puede haber parejas que hayan vivido casados 30 años o 50 años o 40 años. La longevidad en el matrimonio no quiere decir que fue un matrimonio bueno. Nunca quiere decir que fue un matrimonio bueno. Es posible que los matrimonios buenos sean longevos, eso sí, pero la longevidad per se no quiere decir que el matrimonio fue bueno. Es posible que para uno de los dos sea un infierno permanente y pasó 50 años en un infierno, particularmente las parejas de antes. En los tiempos de mis padres, las señoras no se podían divorciar porque les ponían una etiqueta espantosa de mujer fácil en la frente. Entonces se tenían que aguantar todo, absolutamente todo, todo, todo lo que los hombres les hicieran. No era tan frecuente a la inversa, pero era otro mundo y eran otros tiempos. Que alguien me podría decir, ah, no, mi abuelita vivió casada 60 años. Y uno rasca esa superficie y se mete a ver cómo es que estuvo esos 60 años y habría que ver si fueron 60 buenos años. Y yo todavía tengo esas dudas enormes de que esto sea posible sin, sin el, sin el Espíritu Santo. Pero bueno, yo no sé si ustedes conocen gente que ha podido hacer esto. Entonces, les pido porfa, ahora les pido otra vez, que se vayan ahí al chat y me digan si conocen algún matrimonio de no creyentes que muestre evidencia de estos estándares. Para que me digan, Rolando, estás equivocado. Si es posible. Ok, adelante. Bien, mientras tanto ustedes van anotando y después Herbert nos informa cuántos fueron. Ahora vamos a ir a las particularidades porque aquí la cosa se pone todavía más dura. Vamos a hablar de las responsabilidades del esposo o del hombre en la relación, si están de novios.
o del hombre en la relación si están viendo tener una relación o no. Eh, Habla de amar a su esposa con el amor del Señor. Ya esto lo hemos dicho infinidad de veces. Quiere casarse para servir, así como Jesús sirvió a sus discípulos lavándole los pies y luego a su iglesia al punto que dio su vida por ella. Recordemos que las relaciones cristianas simbolizan la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, si el apóstol nos dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la familia, y uno dice, ok, ¿qué tipo de cabeza fue Cristo para su iglesia? Bueno, muy sencillo. Le lavó los pies a sus discípulos, dio su vida por ella, vino a servirla y no a que la iglesia le sirva. Entonces vamos viendo que las responsabilidades del esposo ahora se ponen peor. Ahora hay que ser como Cristo. ¿Ok? Entonces uno tiene que andar con los ojos bien pelados, viendo las necesidades de su esposa o de la persona que uno ama, no ser molesto, siempre ser servicial, es amarla como ella es, alabarle sus cualidades y tolerar con amor sus defectos. Porque, a ver, ninguna de las novias, esposas que están aquí en el curso, y para todos los efectos, ninguna que habita en el planeta Tierra está ausente de efectos. Ninguna. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, primero uno hace un inventario, no sean pesimistas, haga un inventario de las cualidades. Esa es la primera que uno hace, ¿verdad? Uno no hace inventario de los defectos primero. Porque en la sana teoría, las cualidades exceden por mucho los defectos. De no ser así, vieran que estamos en un problema. Pero debería ser así porque en términos generales, ahora hablando en la iglesia, las cualidades deberían exceder por mucho los defectos. Por mucho. Entonces, cuando uno tiene el paquete completo y tiene las cualidades y tiene los defectos, entonces ahora uno dice, ah, no, vos sabes que yo creo que si yo empiezo una relación formal y termino casándome, yo estoy seguro que cambia. Bueno, va a cambiar porque todos los creyentes estamos en un proceso de crecimiento en el Señor hasta que el Señor nos llame. Esa es una de las bellezas de ser creyente. El Espíritu Santo nos va haciendo crecer, nos hace ser menos pecaminosos, nos hace ser menos enojones, sí, claro, uno va a ir cambiando, pero el Espíritu Santo es el que lo cambia a uno. No es el hombre o es la mujer la que hace que la otra persona cambie. Es el Señor. Entonces, uno debe amar como esposo a la esposa con el paquetito completito. Y decir y suponer, bueno, esos defectos que están ahí no los va a poder superar. La amo con esos defectos. Puedo con esos defectos. Esos defectos son ínfimos comparados con las cualidades que tiene. Estoy dispuesto cuando esos defectos surjan, tal vez inclusive en una conversación fuerte o una discusión, interiorizarlos y decir, no, pero yo decidí amarla con estos defectos y no me voy a fijar en ellos, sino que me voy a fijar en sus cualidades. Estoy en capacidad de hacer eso. Tengo ese dominio propio. Tengo esa mansedumbre. Porque eso es lo que el esposo debe hacer. Y por tanto, como dijimos antes, ama sin condiciones, em, no depende ni de ambiciones ni de aspiraciones. Y evidentemente, tal vez uno empieza con la belleza física, pero no termina con ella, porque todo el mundo se marchita. Todo el mundo se arruga, a todo el mundo le cuelgan la piel, a todo el mundo se llena de canas, todo el mundo se le inflan los cachetes, a todo el mundo, todos vamos a pasar por ahí. Entonces no es posible que mi amor dependa de lo físico. No lo es. Entonces, los hombres de la relación, lo único que dependen es de su decisión de amar, y esta es constante, es de cada día, y es permanente, porque es para siempre. ¿Por qué es así? Porque es una decisión que tomamos.
Decidimos amar y el Espíritu del Señor nos da eso para amar de esa manera. O sea, no es que han hecho los esposos, ve cómo aman. No, esto es un mérito exclusivo del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esta es la demanda que se le hace a los maridos en las Escrituras. Es esta, no es menos que esto. ¿Alguna pregunta? Porque yo veo a los hombres bien calladitos y veo a las mujeres fascinadas. No los veo. Ok. ¿Qué además son los roles que el Señor le da al hombre, al esposo? A ver, no están en orden de importancia. Es el proveedor de su casa. Es el responsable de poner comida encima de la mesa, de poner un techo encima de las cabezas, de que haya vestido en la casa y de que haya educación en la casa. Digo educación formal, académica. Es el proveedor de la casa. Es además el responsable de que el estilo de vida de la familia se adapte a los ingresos de la familia. No vaya a ser que la familia aspira a tener un ingreso de vida que no puede pagar y entonces asume deudas. Y ahí es donde empieza la debacle financiera de todas las familias, cuando quieren tener un estilo de vida que no pueden pagar. Entonces, desde los inicios, eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de finanzas, desde los inicios, todos tenemos que estar claros de que el hombre es el proveedor de la casa. Esa es la responsabilidad bíblica. Vamos a ver, cuando veamos también el tema financiero, que puede haber ingresos provenientes de la esposa bajo ciertas condiciones, que las vamos a ver más allá, pero la responsabilidad primaria es del hombre. Entonces, el primer rol es el proveedor de la casa. El segundo rol que le asigna la escritura es protector. Él es el que le pone el pecho a las balas. Es protector desde toda perspectiva, no solamente de que no entre un ladrón a la casa. Es protector de las falsas doctrinas que siempre andan por ahí en el mundo moderno, ¿verdad? La ley de la atracción, me acuerdo yo que estuvo de moda en un tiempo y si uno decía, mira, qué tirada, yo creo que no me va a salir ese trabajo, cancelado, Dios libre, y todo lo que diga con la boca. Y perdón que lo diga así, pero es que lo tengo que decir, toda esa sarta de estupideces que ponen el poder en el ser humano. Entonces, pero es muy entretenido, es muy interesante, es muy atractivo. El hombre en la casa es el responsable de vigilar porque en la casa haya una doctrina sana bíblica. Es el primero que levanta los obstáculos y levanta las murallas para que su casa viva de esa manera. Y claramente el resto de las amenazas. Cuando vienen los hijos y van a las escuelas o a los colegios, uff, ahí están llenos de amenazas de todo tipo, amenazas sexuales. El apetito sexual ahora está desbocado, están las drogas, están un montón de cosas más. Después, el mundo masculino hoy en día ha cambiado muchísimo y el mundo femenino también. Hay un libertinaje enorme. Entonces, ese es protector de todo. ¿Ok? No solamente de seguridad, sino es protector de todo. Ese es un rol que la Biblia le da. Y la Biblia dice que es la cabeza de la familia, es su líder, pero la Biblia no dice que es su tirano. El hombre no es el que se sienta en un trono a ordenar y la mujer es su súbdito. No es así. El tipo de liderazgo ya lo vimos. El tipo de liderazgo que ejerce como cabeza de familia es un liderazgo que va en beneficio de los liderados. Y cuando hablamos de un liderazgo que va en beneficio de los liderados, hablamos de un liderazgo basado en servicio, como el de Cristo, igualito. ¿Ok? Pero no es un tirano mal encarado que es el que dice, solo mi palabra es la que vale en esta casa y nadie más tiene ni siquiera opinión.
O hay otros más sensibles que dicen, sí, puede que alguien tenga opinión, pero nunca va a tener razón. No es ese estilo, ¿ok? Por algunos años, cuando en las iglesias se enseñaba esto de que las mujeres estuvieran sujetas a los maridos, se malinterpretó de esta manera. Y uno veía mujeres cristianas humilladas, humilladas por sus maridos autoritarios y tiranos. Y la Biblia está lejísimos, lejísimos de ese concepto de cabeza de familia. El otro rol que tiene el hombre es pastor. Recordemos que el pastor nutre, el pastor lleva a campos para que las ovejas coman, el pastor las protege de los lobos y de las bestias, el pastor las guía a aguas para que ellas abreven en las aguas, el pastor después las lleva al redil para que estén durmiendo ahí protegiditas, es su pastor. Y para ser pastor hay que prepararse, porque para enseñar y a guiar a la familia bajo los principios bíblicos, uno se tiene que preparar. No hay otra. Para todo esto uno se tiene que preparar. Este sábado, Dios mediante, tenemos nuestra segunda reunión de los hombres de Unánimes, que le llamamos al ministerio Hombres de Valor, y vamos a tener un regalo para los hombres, que es un libro, ya no les voy a decir cuál, que habla de todas estas cosas. Es un libro muy, muy lindo de leer y nos abre los ojos sobre el llamado que tiene el hombre en su rol, en sus diferentes roles en la familia. Pero es su pastor, enseña y guía. Y de nuevo, como decíamos, el liderazgo es el mismo de Jesús, ¿verdad? El Señor lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces ahora uno dice, mira, pero entonces no era que, como decían antes, la Biblia es medio machista porque ponen al hombre ahí, pero de repente está ahí para servir. No está ahí para ser el tirano enojón, pero está ahí para servir. ¿A quién sirve? A las personas que ama, a las personas que Dios puso bajo su cuidado. A ellas las sirve, ¿ok? Lo otro es que es irreprensible. Lidera con el ejemplo. Modela la conducta. Él no tiene una boca como una cloaca, porque él no puede estar diciendo malas palabras y enseñarle a los hijos a que no digan malas palabras. Cuando nadie me está viendo, estoy con mis amigos, la boca se convierte en un inodoro. O eh, mi comportamiento es el comportamiento de un pagano. Cuando nadie me está viendo, estoy metido en la cantina y salgo en no buenas condiciones y resulta que me ve un hijo. Y después yo voy a decirle al hijo, es como decirle al hijo, no fumes con un cigarro uno en la mano. Así que la mejor forma de liderar es con el ejemplo. Uno modela conductas. ¿Y de dónde? La ética bíblica. Cuando uno modela conductas con la ética bíblica, uno no exige respeto, a uno se lo dan. Uno no exige admiración, a uno se la dan. Admiración y respeto son palabras bellísimas dentro de una relación cristiana, pero no son exigidas ni impuestas. Vienen como resultado de nuestra conducta, vienen como resultado de nuestro esfuerzo, vienen como nuestro resultado de cumplir los roles que el Señor nos ha dado. Y es entonces cuando nosotros nos respetan sin exigirlo. Y claramente la admiración es una palabra peligrosa porque uno dice que uno solo se admira al Señor, pero uno vuelve a ver a la otra persona con un grado de orgullo, ¿verdad? Y de admiración. Y qué lindo que estoy aquí. Es distinto. ¿Ok? Y sin duda alguna, es el vigilante del apego familiar a la ética bíblica. Ya no solo el de uno, sino de los demás. ¿De quiénes? De aquellos sobre los cuales tenés autoridad. Porque la Biblia es la que te da tal autoridad. No, uno no se gana la autoridad solita. La autoridad se deriva de las escrituras. Aló, los perdí o estoy aquí todavía. Aquí estamos. Aquí Yo está. sí lo oigo. Sí, fuerte y claro.
pero dejé, es que Pero no dejé, hay, ya ahora no hay sí. presentación. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, es que se perdió la presentación. Ok, entonces vean que el estándar del hombre está complicadillo, ¿verdad? No es tan sencillo como uno cree. Herbert, ¿cómo nos fue con la encuesta? 47% respondió que no conoce, solo Joel que dice que parece que conoce parejas que funcionan y se llevan bien, pero no con esos estándares. Ok, O sea, al final 47% no. ok. Entonces vamos a los textos bíblicos. Este es muy famoso, Efesios 5:25, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acaba de poner el estándar más alto de todos. La vida de nuestras mujeres es más importante que nuestra propia vida. Ese es el estándar que acaba de poner. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, cuida, esto acabamos de ver, es proveedor y protector. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces aquí están las primeras demandas, las primeras cargas que nuestro Señor nos pone encima de nuestros hombros. Pero resulta que esas cargas solo pueden ser llevadas cuando el Señor está en nosotros y podemos llevarlas con alegría. No son trabajosas, son alegres. Lo que es más, es un privilegio poder llevar estas cargas. Y Pedro nos dice en su primera carta, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿De qué forma? Sabiamente. ¿Qué es lo contrario? Neciamente. Nos manda a ser sabios y nos manda a dar honor, o sea, honrar, a dar honor a la mujer como a vaso más frágil y como a iguales, o sea, coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces vamos viendo que ya esa idea del tirano, del monarca, se va como disipando, porque es también de nuevo una idea pagana. Y vamos entendiendo ahora que nos está llamando el Señor a tener una relación deliciosa donde tenemos nosotros los hombres esas responsabilidades. Y ahora le mete un poquito más. Pablo le dice a los colosenses, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, no seáis groseros con ellas. Más bien es al revés. No ser áspero implica entonces ser delicado, suave, aterciopelado con nuestras esposas. Es como envolver una joya en terciopelo. Ese es el principio que nos dice la Biblia. Y Pablo, ahora hablando del marido proveedor, del hombre proveedor, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces vean que tenemos base bíblica suficiente para entender los roles que la Biblia le pone a los maridos. ¿Ok? Ahora vamos a, tal vez ya las mujeres que están aquí en el curso, que han estado en el Ministerio de Mujeres, esto lo manejan bastante bien, pero me interesa volverlo a repasar. En términos de las esposas, lo que dicen los textos es que la mujer ama con sujeción, pero dice en el Señor. O sea, la mujer no puede sujetarse a un hombre que no está en el Señor y que no se conduce como el marido que acabo de detallar ahí atrás. Porque no se vale, ¿verdad? La Biblia no te va a pedir ese grado de imposibles. Ahora, antes de que Pablo arranque a decir, esposas, sujetados a vuestros maridos, antes había dicho, sométanse unos a los otros en el Señor. Entonces uno dice, bueno, pero es que hay una diferencia ahí de versículos y capítulos. No, no, la carta a los Efesios no se escribió con capítulos y versículos. Y la construcción gramatical hace que esos dos versículos estén juntitos y tengan un fluir. Entonces la esposa se sujeta al marido en la medida en que antes
unos se sometieron a los otros. Y vieran que la palabra someterse y sujetarse en el griego es la misma. Son nuestros traductores en español que la cambiaron. Pero pues, si ustedes se van al griego, y yo sé que más de uno aquí va a salir en carrera a buscar su Biblia así en griego para ver si es cierto, sujetarse y someterse es exactamente la misma palabra en el griego. Entonces, si estamos mandados a someternos los unos a los otros, eso habla de servirnos los unos a los otros. Eso habla de amarnos los unos a los otros. Y derivado del servicio y del amor mutuo, entonces empiezan las responsabilidades de esposos y esposas y después Pablo va a entrar a hablar de los hijos, que no nos interesa en este curso. Entonces tenemos que tener claridad en estas cosas. ¿Ok? Lo segundo es que la mujer no es la ayuda ideal para que uno ande adelante y ella ande atrás, ayude, que ayude, que ayude. No es la traducción de esta ayuda que es idónea, la gente dice, bueno, pero entonces es una ayudadora. La traducción del griego es esta palabra que está ahí, neged, que es esto, es complemento. Por eso puse esas piecillas de rompecabezas ahí arriba. Es el complemento ideal. Es el estar frente a frente desde posiciones opuestas que son como contrapartes, pero se complementan perfectamente. Ese es el término que se usa en el griego del Nuevo Testamento. Entonces no es que la mujer esté obligada a estar sirviendo al hombre. Es lo que está llamando es que a la mujer y el hombre, ambos, son complementarios, se complementan. Y vean que para complementarse, una condición necesaria es ser diferentes. Es una condición necesaria. Si ustedes ven esa pieza de rompecabezas que puse ahí arriba a la derecha, esas piezas son diferentes, no son iguales. Y uno dice, pero lucen como lo mismo cuando se juntan, sí. Ese es el principio de complemento. Que dos piezas diferentes, donde se juntan, se hacen una en un perfecto complemento. Eso quiere decir ayuda idónea. Entonces, la esposa se somete al liderazgo del esposo y el esposo se sacrifica en amor por su esposa, siguiendo el modelo de Cristo y la iglesia. Entonces, lejos de una relación mundana o pagana que es tensa, a ver quién manda y aquí se hace lo que yo digo y quién dice que vos tenés el derecho y todas esas cosas, que son retos de fuerza, estos son retos de servicio. Entonces ahora yo voy a tratar de servir a mi esposa y más que lo que mi esposa me sirve a mí. Funciona al revés. Entonces, si es que hay discusiones, que yo creo que ya en este nivel, pues las hay muy poquitas, las discusiones van a ser, ¿qué querés vos? No, ¿qué querés vos? No, mira, pero es que yo quiero complacerte. No, mira, pero es que yo quiero complacerte y por ahí va a caminar. Por ahí va a caminar cuando este complemento se logra, ¿verdad? Em, Evidentemente, todo el mundo aporta lo suyo. La Biblia le da la cabeza de la familia al hombre, pero es el hombre que vimos antes. Es el proveedor, es el protector, es el servidor, es el que nutre, el que es irreprensible, el que sigue el modelo bíblico, el que pueden verlo como ejemplo, porque la gente modela conductas. ¿Cuántas veces he oído yo, hagan lo que digo y no lo que hago? Eso es una barbaridad. Uno debería decir, hagan lo que digo porque es lo que hago. Y lo que hago está apegado a los principios bíblicos. Entonces, yo me acuerdo no me acuerdo dónde es que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No hay ningún problema en que uno modele conducta en la medida en que uno está modelando la conducta bíblica. Más bien ese es el ideal, ¿verdad? Como la canción de Dani Berríos, de padre e hijo, ¿verdad? Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Es igual, es el mismo principio. ¿Ok? Ahora, al hombre le pusieron un estándar complicadillo.
el extremo hasta donde nosotros tenemos que llegar es dar nuestra vida. ¿Por cuál? Por la esposa que Dios le dio, o la mujer que Dios le dio en una relación de novios, si es que todavía están por ahí, para llegar ahí al matrimonio. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos que nos respaldan esto. Otra vez regresamos al capítulo 5 de la carta de Efesios, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, como el Señor. Ok, yo vuelvo a ver a mi marido, yo me sujeto al Señor y me sujeto al marido como al Señor también. Y entonces, ¿a quién estoy viendo en mi marido? Al Señor que habita en él. Y créanme que ese no tiene conductas desintegradas. Lo que cree es lo que hace. Lo que habla es lo que hace. Y lo que todo el mundo observa es siempre lo mismo, no importa el ambiente. Voy a volver a poner el ejemplo de las malas palabras. Yo no digo malas palabras en mi trabajo. No estoy poniéndome yo de ejemplo, estoy haciendo algo figurativo. No digo malas palabras en mi trabajo. No digo malas palabras en el estadio. No digo malas palabras en mi familia. No digo malas palabras en ninguna parte. Es uno, es una sola pieza. Sí, Joel. Joel. Perdón, es que estaba cargando, el celular se queda pegado. Buenas noches a todos. Rolo, vieras de que en ese punto no sé si estoy del todo de acuerdo o si tal vez estoy interpretando mal el texto, porque cuando leo de que, y voy a poner el ejemplo con Vale y conmigo, que Vale tiene que, por ejemplo, respetarme a mí como, por, como requisito, o más bien que yo tengo requisitos de comportamiento para que Vale me respete a mí, o tengo o es un condicionante que yo tengo que comportarme como el Señor, y al fin y al cabo no va a tener que respetarme nunca, porque nunca voy a poder estar en ese estándar de irreprensible, de todos los requisitos que ya usted mencionaba anteriormente, porque evidentemente hay una santificación progresiva que también demanda muchísimas veces mis errores, ¿verdad? Y al menos yo, en lo personal, y puedo estar equivocado, pero me gustaría como que tal vez extendieras esta idea de si Ok, realmente es un condicionante, para ser puntual, si realmente es un condicionante el hecho de que Vale tiene que respetarme a mí solo cuando yo me comporto como el Señor. ok, ok, vamos a ver. Voy a regresar al respeto, que es uno de los mandatos que le hace el Señor a las esposas. Mujeres, respetad a vuestros esposos, ¿verdad? Empecemos por el principio. Eh, eh, en términos normales, el respeto no se impone, se gana. ¿Ok? Para las mujeres, creo que lo vamos a ver más adelantito. Para las mujeres, el mandato es respetar al marido porque es lo que más les cuesta. A las mujeres les es fácil amar, les es difícil respetar. Más la mujer moderna. Es mucho más difícil, porque a los hombres se les ha denigrado la imagen masculina y todo eso se ha hecho un mejunje terrible, y entonces a los hombres los han feminizado y entonces ya el respeto casi que no está, ¿verdad? Pero no, yo no voy a hablar de ahí, voy a hablar de las características que yo puse antes, que no son todas que ha dicho Joel, que estás diciendo esto, porque no son todas que ocurren en el hombre el día que se casó. Ah, mira, se casó y ahora resulta que es igualito a Jesucristo. Eso no funciona así. Pero sí funciona cuando ven tu respuesta. Si vos sos un patán 24/7, vos no puedes pedirle respeto. O sea, vos no puedes guindarte del texto bíblico para ser un patán. Me tenés que respetar, no importa como yo sea. Porque eso está lejos del amor ágape del cual hemos estado hablando todo el tiempo. ¿Ok? Sí, perdón por interrumpirlo, Rolo, porque sí, aquí yo estoy partiendo del hecho de que ambos son creyentes, ¿verdad? Yo no Sí, estoy sí, sí. partiendo del hecho de que están casados con un patán o con personas realmente necias que No, no quieren hacer que las cosas funcionen. a ver, Joel, Y entonces, bueno, sí, sí, no sé si, Joel, porque hay digamos, creyentes lo que yo lo patanes. veo es, no, no logro como conciliar el hecho de que hayan condicionantes para que yo ame a Vale. Ok, Y voy yo no con... veo que hayan condicionantes para que Vale me respete a mí, porque si no, siempre van a haber condicionantes, por tanto, ni la voy a amar como debo, ni ella me va a respetar como debe. Ok, vamos a ver.
Vamos de vuelta. Vos no te pareces a Cristo el día que te casaste, pero Vale sí va a observar la progresividad. Vale no te va a amar, perdón, vos no vas a amar a Vale como el Señor ama a su iglesia y dio su vida por ella el día que te casaste. Ella va a ver su progresividad. Y todo esto, claramente, vos lo dijiste al principio de la pregunta, es progresivo. Sin embargo, recordad que nosotros tenemos, eh, eh, es que a mí no me gusta decir definiciones, digamos que categorías será la palabra correcta, porque hay cristianos de cristianos, lo que te decía antes. Yo conozco un par de cristianos que se dicen ser cristianos, bien patanes, maltratadores de sus esposas. Entonces yo no le puedo ir donde la esposa y decirle, vea, usted respete a su marido, aunque su marido le pasa por encima todos los días y la usa de felpudo. No puedo hacer eso, porque claramente el marido no está mostrando el amor que la Biblia le está poniendo a él para con su esposa. O sea, esto no es en automático todas estas cosas pasan. Esto viene a partir de una progresividad donde evidentemente todos aprendemos, pero nacemos de una base. La base no es base cero. La base es que el Espíritu Santo está en vos y vos volvés a ver a Vale con el amor del Señor y por lo tanto te conducís con ella así. Entonces para ella le es muy fácil respetarte. ¿Ok? Porque es de dos, la relación no es de uno, es de dos. El tema pasa, y tal vez al final del curso es lo que les voy a decir a ustedes, el tema pasa, y no estoy refiriéndome a vos, Vale, porfa, cuando voy a decir lo que voy a decir ahora, pero es una generalidad. Tranquilo, tranquilo, Rolo, todo bien. Cuando la gente se casa por las razones incorrectas. Cuando no estás listo para casarte y entras en un montón de suposiciones, y entonces cuando estás dentro del matrimonio exigís respeto y exigís, y ella exige esta clase de amor del cual estamos hablando, y créeme que esto no es común, y el hecho de que seas creyente no quiere decir que a cualquier mujer creyente la puedes amar de esta manera. Esa es la que Dios puso enfrente tuyo, que puso esta provisión particular para que esto sea posible. Porque, curiosamente, el otro día yo tuve una conversación larguísima con Rolly de esto. Y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema que uno tiene cuando uno está hablando de matrimonio y estas relaciones matrimoniales y todas estas cosas? Que sacas al Señor de la ecuación. Y cuando sacas al Señor de la ecuación, esta cosa se enreda muchísimo, porque te centras en lo humano y en lo humano esto no se resuelve. Esto no se resuelve. Y entonces, ¿dónde es que Dios entra en esta ecuación? Entra antes de que vos te cases. El día que vos te casaste, esto lo hemos dicho tantas veces, se casan tres, hombre, mujer y Dios. Dios está metido en ese matrimonio de cabeza, de una forma de decirlo, ¿verdad? Está metido en ese matrimonio de cabeza y lo hace posible. O sea, si nos mantenemos en el ámbito humano, esta cosa no camina. Y por supuesto, no son condicionantes. Si vos no sos igualito a Cristo, entonces no te respeta. No es así. No es eso lo que yo quiero decir. Pero sí hay algo que lo tenemos un poquito más adelante en la lección de una sola carne, que es importantísimo. Cuando una pareja de creyentes se casa, se toman de la mano y empiezan a recorrer el mismo camino con el mismo propósito que conduce al mismo destino. Y cuando van transitando ese camino, uno se cae y el otro lo levanta cuando se cae. Y resulta que 100 metros después se cayó el que antes levantó y el otro lo levanta. Y van avanzando poquito a poco, tomados de la mano, recorriendo el camino llamado vida. Pero eso no quiere decir que vos te estás comportando como Cristo desde el día uno, porque fue así, ¡pum!, providencialmente, que el día que se ofició la boda todo cambió. No, verá que el día que se ofició la boda no todo cambió. Hay un montón de costumbres que vos traes desde antes, eso lo vamos a ver también en el de una sola carne, que tienen que ser resueltas antes de casarse. Esa es una hipótesis que yo he desarrollado a lo largo de los años, ¿verdad? El equipaje que traemos todos hacia nuestras relaciones,
que tenemos que entrar con el equipaje vacío, no podemos traer las valijas llenas de nuestras cosas y nuestros complejos y nuestras malas costumbres y algunas cosas de crianza, otras cosas de relaciones antiguas dañinas y un montón de cosas que uno trae. Entonces se hace todavía mucho más difícil el día que uno se casa empezar a hacer todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, yo daría la vida porque cada pareja que se va a casar, claramente cristiana, tomara el tiempo para analizar todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, para decir, no, no, vos sabes que yo creo que no me caso. Eso no lo veo posible con la persona con que yo tengo a mi lado. Y voy a sonar muy feo, pero yo sería el hombre más feliz. ¿Por qué? Porque sé que estoy evitando un infierno. Porque si este es el estándar bíblico, solo es posible cuando Dios unió a dos que Dios unió. Y entonces puso en sus corazones la clase de amor que es necesaria para que esto sea posible. Pero de nuevo, eso está reservado ya en una sola carne, que es una sesión larga. Pero sí, bien lo dijiste vos al principio, es progresivo. Pero al decir progresivo, progresa, no se estanca. Entonces basta, en los matrimonios jóvenes, basta con que tu esposa vea tu progreso, porque tu progreso trae esperanza y optimismo. Y basta con que vos veas a tu esposa en progreso, porque también te trae esperanza y optimismo. El estancamiento no está en ninguna parte. ¿Ok? Pero de nuevo, el respeto no lo demandas. El respeto se obtiene y se gana. Entonces, cuando entraste de previo, cuando estabas de novio, vas a entrar y tomaste la decisión de casarte, hay que hacer un stop y reflexionar sobre todas estas cosas. Porque puede ser que te casaste apresuradamente, que había que esperarse un añito más. A mí me ha tocado dar ese consejo y gracias a Dios la gente se ha esperado. Porque hay más cosas en las que hay que crecer previo a casarse. ¿Verdad? Esa es una. Otra es, puede ser que la persona que está con vos, Dios no los juntó para casarse. Hay un montón de posibilidades. Lo que sí estoy de acuerdo con vos es que esto es progresivo, pero al decir que es progresivo, quiere decir que progresa. Vamos. Sí, 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 gracias. Estamos de acuerdo. Es que tal vez estaba entendiendo mal porque... Ok. mm. Bien. Ahora Pedro dice así. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Hijo, aquí ahora a la mujer le acaba de poner otra carga adicional, porque ahora representa, ¿verdad? Los que no creen, ven. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Voy a detenerme aquí un instante. Tenemos todo un episodio de este tema en el capítulo de la desnudez, pero solo me voy a adelantar un poquitín. Pedro aquí le está escribiendo a las iglesias gentiles. Y en el mundo pagano, las mujeres eran ostentosas, peinados así, unos vestidos todos provocativos, era el estilo. Y Pedro lo que les está diciendo es, no sean así. Es que lo que el Señor cambia es que ahora vos vestís desde lo interno, tu vestidura es interna, es del corazón, es un espíritu afable y apacible, que es lo que Dios estima. Así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres pues, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y Pablo dice en Colosenses, casadas, estás sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. O sea, hay un mandato del Señor en estas cosas. Pero recordemos que uno no saca una doctrina de un versículo. Uno hace todo un conjunto para poder comprender estas cosas, que es un poquito lo que hicimos con la pregunta de Joel.
Ok, y entonces uno dice, de ahí, pero esto sigue complicado y Jesús le dijo, no, no te preocupes, es que esto no es para todos. Yo no sé por qué todo el mundo se quiere casarse, el matrimonio no es para todo el mundo. A Jesús vinieron a preguntarle del divorcio, si me puede divorciar de este, si por cualquier motivo, y Jesús dijo que no. Entonces los otros dicen, qué tirada, pero entonces si no me puedo divorciar, ¿para qué casarme? No conviene. Entonces por ahí se fue la conversación, eso está en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, y no todo el mundo está en condiciones de hacer esto por el resto de su vida, ¿verdad? Es para aquellos a que les fue dado, eso dice Jesús, dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes les es dado. Y pues habla de los eunucos, ¿verdad? Hay unos que nacen así, nacen impotentes. Hay otros que son hechos eunucos cuando sirven a reinas, entonces los castraban. Hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, de los cielos. Este es Pablo. Pablo se hizo célibe para servir en el reino de los cielos. Y Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero quiero rescatar dos cosas. Los discípulos diciendo, no conviene casarse porque este estándar es demasiado alto. Y el Señor le dijo, es que ustedes no son capaces, solo a aquellos a quienes es dado. Entonces, ahora, volviendo un poquitito a la pregunta de Joel, yo estoy plenamente convencido que cuando la Biblia dice lo que Dios juntó, es porque les fue dado. Entonces, uno de los trabajos grandes que tenemos los pastores cuando estamos dando una consejería prematrimonial es garantizarse esto, exactamente. Porque de nuevo, gente, no es nada fácil estar casado. Sin embargo, cuando es el Señor el que los y es el Señor el que nos da esto, no solamente es fácil, sino que es gozoso, divertido, lleno de paz, lleno de las maravillas que el Señor hace cuando el Señor hace las cosas que hace. ¿Ok? Entonces, en resumen, hemos visto que el amor es enfocado en dar, que es decisivo y es voluntario. Hemos visto que amar es servir y amar es ser amigo. Eso lo vimos al principio. También vimos que el hombre lidera en servicio, la mujer complementa y sin el Espíritu Santo esto no es posible. ¿Ok? Y acabamos de aprender que no es para todos, solo para los que el Señor llama. ¿Y cómo los llama? Los equipa. Porque esto es como cualquier otro ministerio en la vida del Señor, en la vida que el Señor nos da. Cuando el Señor nos llama a un ministerio, el Señor nos equipa. Bueno, cuando el Señor nos llama a estar unidos, el Señor nos equipa. Porque si es a punta del esfuerzo humano, créanme, no lo logramos. ¿Ok? Ahora sí, la siguiente lección va a ser bien interesante porque vamos a entender qué es todo el tema de una sola carne. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Está complejo. Pau se muere de risa y hace la cara para allá y para acá. Duda no, está complejo. Sí, complicado. Ok. Ok. Mingo, nos despiden oración. Hola, hola, sí, claro, un Vamos. gusto. Ok. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos estar en esta conversación, en esta enseñanza, Señor. Te damos gracias porque a través de todo lo que tú dejaste escrito en la Biblia, Señor, es para que nosotros aprendamos, para que podamos discernir y podamos entender cómo debemos actuar como maridos y cómo deben actuar las damas como esposas. Te damos gracias, Señor, porque cómo nos cuesta entender eso, pero tú nos dejas escrito esa enseñanza, Señor, y nos ayudas a que cada día pongamos más de nuestra parte para ser mejores en nuestra familia, como padres, como esposos, como abuelos, como
patronos, Señor, como hermanos. Gracias, Señor, porque a través de toda esta enseñanza, Señor, tú nos guías, tú nos llevas y nos das la enseñanza para que nosotros cada día podamos estar más cerca de ti, Señor. A ti, Señor, te damos las gracias por eso y te decimos, Señor, que tú eres grande, majestuoso y maravilloso. Para ti, Señor, sean todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Y todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos y si Dios lo permite, nos espera una lección bien retadora de hoy en 8, que es el principio de una sola carne. Bendiciones a todos y que pasen buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, Rolo. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego, gracias. Que Dios los bendiga.